verdugos. Bienvenidos a la cripta. La historia de esta noche nos habla de unos chicos que querían matar el tiempo. Agonizaban por ingresar al mundo de las películas de terror. Y si tienen suerte, eso es precisamente lo que les va a suceder. Luces. Cámara. Acción. Estética mortuoria. ¡Maldición, maldición! ¡Cerdos miserables! Ahora, ¿por qué protestas, Norm? Hay 53 chocolates de menta en la caja. Debería haber 54. Tal vez te comiste algunos sin darte cuenta. Escuchen esto. Hay una fuente de mantequilla en el fondo. ¿Qué estás comiendo, Normie? ¿Los granos de maíz que no se abrieron? Es lo más sabroso. Deja de actuar como un cerdo. Voy a vomitar. No soy un cerdo, niño. Un cerdo es quien corta la cabeza a las gallinas para beber su sangre. ¿Cómo lo haces tú, Norm? No como lo hace tu hermana. Norman, siempre te estás quejando. He visto androides y las alimañas de esa película no mordían. Entonces, ¿qué Tenían hacían? una videovisión con la que sacaban las venas del pecho para usarlas como popotes y beber su sangre. Pues yo he visto muchas de esas películas y no pasa lo que tú dices. Puede que en las que tú has visto no, pero en las que yo he visto sí. Matt, no estoy bromeando. Sé lo que hacen esas alimañas. He estudiado acerca ¿Dónde? de ¿En un ellas. libro de poemas? No, tonto. Ese es el libro de mamá. Bueno, dejemos de discutir, no vale la pena. Qué bueno que lo entendiste. Ya quítate, Brian. ¿Vieron eso? ¿Qué? ¿Hay algo ahí? Sí, es un estacionamiento. No es broma. Cálmate. Tiene un ojo rojo. Será Terminator, ¿no? ¡Ahí está! ¡Te asusté, Normie! ¿Qué tipo? ¡Video! ¿Vieron la cara que puso Normie? ¡Ah, si te hubieras visto! ¡Estuviste grandioso! Creí que se te iban a saltar los ojos. Ya cálmate, Josh. No me asustaste. Oigan, les presento la estrella de mi nueva cinta de terror. La gallina que corrió. You didn't scare me, all right? Shit, Jack! Hey, he's right, guys. Nothing down there but dingle. Rayos. Dime, niño rico. Got the balls to make a real horror film? Yeah, Phil Normie eating a Twinkie. Yeah. Hey, you got him, huh? A real horror film? Yeah. Yeah, sure. What do you got in mind? How would you like to shake hands with a dead man? Maldición. Está cerrado. Tendremos que entrar por la ventana, así que vamos ahora que no hay nadie. No, I'm not sure this is such a good idea. What's the matter? Pussy on us, Normie? Spiked up. ¡Vamos! ¿Nunca has pensado en ponerte a dieta? ¡Cállate! Ten cuidado con el primer paso, Normie. Ten cuidado. Muy gracioso. ¡Rápido! ¿Qué calor hace aquí? Y el olor es insoportable. ¿Para qué será esa silla de peluquero? Tal vez los afeita y les corta el cabello antes de sacarles todo. ¡Ah, cielos! ¿Qué harán con esto? Oigan, ¿habrá un cadáver debajo de esa sábana? Echemos un vistazo. Mi padre me contó que Eastbrook forró el libro de un escritor que murió con su propia piel. ¿Y qué usó como separador?
Vaya. Es la señora Groves, la bibliotecaria. Voy a vomitar. No sabía que estuviera enferma. Era una señora tan amable y gentil. Escuchen, ya regresó. Entonces salgamos de aquí. No, esperen, escóndanse. Norman, escóndete aquí. Vamos. Lucy, te has destapado. ¿Estás tratando de apartarte de mí? ¿Después de lo que hemos sido el uno para el otro? Escucha, jamás entendí qué tenías en contra mía. En varias ocasiones me rechazaste. Mía. Toda mía. Oh, vamos, linda. Regálame una sonrisa. Oh, vamos. Sé que puedes hacer un pequeño esfuerzo. Eso es. ¿Así está mejor? ¿Hay algo que quieras decirme? Querías purgarte antes de que estuviera listo. Lucy, 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 Lucy. Ay, no sé qué decir. Oh, Lucy.
¿Si alguien te vio? Norman. Creí que era mi obligación. ¿Qué pasa? Pareces enfermo. Tengo malestar estomacal. Necesito más paregórico. Escucha, hay medicamentos más modernos que el paregórico, Sebastián. ¿Qué puedo decirte? Soy un sujeto muy tradicional. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero mi parte. A partir de hoy quiero que me pagues la noche anterior al sepelio. Ah, tienes razón. Estás paranoico. Toma. ¿Pero qué rayos es esto? ¿$500? Es un servicio de $1,500. Descontando los gastos, tendré suerte de recibir la mitad de lo que tú ganarás. ¿Gastos? No me vengas con eso. Vas a meterla en un ataúd de avena comprimida. Si quieres ganar más, la próxima vez que recetes algún medicamento, elige a alguien que pueda pagar un sepelio de lujo. Ahora que lo mencionas, es precisamente lo que hice. Receté un medicamento para el asma a un sujeto que definitivamente podrá pagar el mejor de tus servicios. ¿En serio? Tenía el presentimiento de que ibas a sentirte muy feliz. Y el tal Richard Schwarzberg, sé que no es un sujeto rico, pero pronto vas a verlo. Bien, te enviaré el paregórico. You guys, I'm not kidding. That's what happened to Mrs. Groves. Esbrook and this other guy killed her. Oh, would you give me a break, Norm? Yeah, you know, maybe they're right about masturbation, huh? Maybe... Hablo en serio. El otro sujeto es un doctor, un farmacéutico. Dijo que envenenaría el medicamento para el asma de alguien con mucho dinero. Estás mintiendo, Normie. Oye, Josh, no vas a creer lo que el loco de Normie asegura que le pasó anoche después de que nos fuimos. Amigo. Mi padre murió anoche. ¿Qué? ¿Cómo pasó? Tuvo un ataque de asma. ¿Asma? Dime, ¿tomó su medicina? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Josh, tenemos que hablar. Escucha, Norm me asegura que Esbrook anoche estuvo hablando... My name is Joshua Kwan. My father's been murdered by the town's undertaker, Sebastian Esbrook, and the pharmacist at Grundy's Pharmacy. Piece of shit who wears snakeskin shoes. Our mission is to try to get all the evidence on tape that So we can can't... fry this son of a bitch. Yep. We know some or all of us may be killed by the time this is seen. I hope that whoever finds this tape will bring it to the right person. Let's go, man. ¿El tipo está ahí? Hay dos tipos. ¿Cómo les vamos a ver los zapatos? No será complicado. Observen. Creo que es aquel. Apuesto que tiene una 38 en el tobillo. ¿Qué me dices del otro? Es solo un viejo. Se robó una mascarilla limpiadora. Espero que sea mejor que la de mamá. Rayos, lo han visto. Sí, ahí va. Lo están interceptando. Es un verdadero kamikaze. Ah, claro, los zapatos, los zapatos. Ah, maldición, ninguno de los dos. ¿Es un juguete nuevo, muchachos? Hola, señor Grundy. ¿Por qué están enfocando su cámara hacia mi tienda, pudiendo grabar a tantas jóvenes hermosas que pasan por la calle? Norman, me alegra que hayas venido. Tengo varios pedidos que quisiera que entregaras. El primero es para Sebastián Esbrook en la funeraria. Joshua, Después tendrás que ir a la calle Congress con Es la el que señorita asesinó a mi padre. Se me ocurre algo. Rayos, el señor Grundy. ¿Quién lo viera? ¡Oh, mira nada más! Escuchen, chicos. Aquí está el nuevo y mejorado paregórico para el señor Esbrook. Ten cuidado con eso. Deja de molestarme. ¿No somos grandiosos? Sí, espero que no se lo vaya a beber o terminaremos en la silla. Ah, en tu lugar no me preocuparía por eso, Normie. No cabrías en ella. Date prisa. Vamos, 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 vamos. Bueno, pero no me empujes.
Hola, ¿hay alguien aquí? Grondis. ¿Sí? Hola, traigo la medicina que pidió a Grondis. Sí, dámela. Ah, claro, aquí la tiene, señor. Un medicamento muy potente. ¿Quién te la dio? Ojalá te pudres, maldito. Ven aquí, chiquillo. ¡Regresa aquí! ¿Qué es eso? Tiene que ser ácido para acumulador. ¡Vamos! ¡Deprisa! Ustedes entren, yo los esperaré aquí. Creo que rompí la cámara. Esperen, aguarden un segundo. ¿Qué estamos buscando? Aún no lo sé. Lo sabremos cuando lo encontremos. Regístralo todo. ¿Hallaste algo? No. Oye, ¿qué te parece? $5,000. Y Esbrook le dijo a Grundy que el sepelio solo costó $1,500. Shit! He's screwing Grundy! Fine, we got a little screwing to do ourselves. Take these with you. Debemos buscar un sitio donde escondernos. ¿Qué te parece allá arriba? Ah, excelente idea. Toma la cámara. Sí. Puedes dármela. Anda, date prisa. Vamos a divertirnos mucho, señor Schwarzberg. ¿Qué? ¿Está muerto? Ah, se bajó la batería. No. ¡Sí, ya voy! Maldición. Aguarden un segundo. Nate. Te has burlado de mí por última vez, Sebastián. Alguien me entregó varias de tus facturas. Tus verdaderas facturas. ¿Qué? Voy a poner fin a esta maldita porquería. Se acabó. Verás, no estoy tan seguro, Nate. A menos que quieras que cuente a las autoridades lo que pasó en realidad con tu esposa. No descubrieron que había sido envenenada en su primera investigación y tal vez ahora lo comprueben. ¿Sabes? Tenía el presentimiento de que ibas a decir algo así. Nate, vamos, Nate. Creo que estás exagerando. Es el maldito gordo. Inventó todo esto para ponernos en contra. Escucha, tengo las pruebas aquí. ¿Cómodo? ¿Qué piensas hacer? No, te equivocaste. Pienso burlarme de ti una vez más. Te daré a probar tu propia medicina. ¿De qué rayos hablas? Hacia atrás. Abre la boca. Cerdo bastardo. ¡Es la
la última persona a quien matas, Sbruk. Te destrozaré, asqueroso gusano miserable. Oiga, aquí se olvida de mí. Oiga. ¿Aquí? Watch the birdie. Es un asesino y lo tenemos todo grabado. ¿De acuerdo? Dejen sus cámaras y entréguenme las cintas. Ven por ellas, maldito. Aquí tengo su cámara. Entrégamela. Dámela. Dámela. Dame la cámara. Tu juego terminó, Sbruk. Oh, ya entiendo. Quieren ser rudos, ¿eh? De acuerdo, caballeros. Estoy harto de sus juegos y burlas. Quiero que me den esas cintas y me las den ahora. Entréguenme las cintas o le vuelo la cabeza a su querido amigo. Disponen de 3 segundos. ¿Creen que estoy jugando? De acuerdo. 1, 2... That's for my father, you asshole. Oigan, miren. Está sonriendo. Ah, well, poor Sebastian. A brilliant career going down the drain. As for the kiddies, Josh gave up on making movies. Seemed he didn't have the guts. And the others, they became lawyers. Must have been the taste of blood. After all, they were certain they'd gotten themselves a killer. I mean, who wears shoes like these except a killer? So until next time, see you later, alligator.